A grandes rasgos vamos a abordar el primero de los temas y un poco contarles cómo fue que iniciamos el trabajo que hemos realizado en consorcio. Es básicamente la etiqueta que nos identifica y que nos frente a los diferentes actores que están participando en este proceso es lo que nos identifica. El consorcio está conformado por 3 instituciones. La primera de ellas, y no las voy a decir por orden de importancia ni nada por el estilo, sino la primera de ellas a la cual yo pertenezco es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. Esta es una institución sin fines de lucro que surgió a finales de los años 70, principios de los 80, y que las acciones que ha realizado están básicamente concentradas en realizar investigación permanente sobre los partidos políticos y los procesos electorales. Especialmente el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas tiene pues una larga trayectoria, 25 seminarios anuales sobre el tema de partidos políticos, 5 monografías de partidos políticos, 6 informes de proceso electoral, 2 monografías sobre el Congreso de la República. Es decir, tenemos una acumulación de conocimiento sobre la dinámica política partidaria del país. Y pues en ese sentido, pues nosotros con el ánimo de contribuir a este proceso, pues pusimos a disposición nuestro conocimiento. Antes de continuar con la presentación, me gustaría pedir que, porque al final el salón se hace muy grande si estamos todos separados y dispersos, y por qué no invitar a las personas que están allá que se acerquen para esta mesa, para sentarnos todos más juntos. Yo sé que no hay mucho frío como para estar pegaditos, pero así nos vemos más las caras, estamos más cerquita y no tenemos que gritar tanto. Acá si nos acercamos, y además algo beneficioso es que aprovechamos que como somos pocos podemos interactuar con mayor afluencia. Muchas gracias. Nuestra preocupación estaba en presentar una propuesta de reforma integral, porque muchísimas de las veces tenemos una especie de visión de túnel, donde solo vemos uno de los elementos y pensamos que al hacer cambios en uno de los elementos, el todo se va a seguir comportando de la misma manera o el todo no va a ser afectado. Entonces esto es al menos una preocupación y una responsabilidad que nosotros creíamos que deberíamos de tener como actores. Bueno, entonces ya para terminar mi intervención, yo creo que es me quedaría con para terminar mi intervención, nosotros como consorcio tuvimos diferentes fases, un poco para que ustedes también conozcan cómo se fue desarrollando el proceso en su conjunto. En una primera instancia habían actores sociales y actores políticos, entiéndase por actores políticos, partidos políticos y Tribunal Supremo Electoral. Todos los actores estaban conscientes de que había la necesidad de reformar la ley, pero no estaba claro en dónde se iba a reformar, bajo qué mecanismos y en qué espacios se iba a discutir. Como consorcios y nosotros, y apegados a lo que los acuerdos de paz establece y la ley electoral manda, nosotros consideramos que era el Tribunal Supremo Electoral como órgano rector de esta temática quien debía convocar a un proceso de discusión de reforma a la ley electoral. Pues evidentemente el Tribunal Supremo Electoral, por un montón de cosas que tenía que atender, pues fue dejando por un lado esta temática y fue la Comisión de Asuntos Electorales, la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República,
que en este caso está conformada o la integran representantes del bloque independiente, del Partido Patriota, el Partido UNE, Victoria, Líder y UCN y Creo. Fue la comisión quien pues sentó las bases y empezó a generar este proceso de discusión. Proceso de discusión que se dio en una primera instancia a lo interno de la comisión, es decir, los diputados empezaron a discutir cuáles eran las reformas que se debían de dar y bajo qué premisas se debía de dar la discusión. Y en este sentido, pues una de las primeras tareas o de los primeros acuerdos políticos a los cuales se llegó en la comisión fue que el proceso de reforma iba a iniciar sobre la base de la discusión de la iniciativa número 3826. La iniciativa número 3826 fue una iniciativa que ya se había conocido en el 2008 en esa misma comisión, que tenía dictamen favorable, es decir, los diputados de ese entonces ya le habían dado el visto bueno a esa iniciativa. Entonces dijeron, aprovechemos ese consenso que hay en dos partidos políticos y agreguémosle algunos elementos a esta iniciativa 3826, complementada con la iniciativa que en el 2010 presentó el Tribunal Supremo Electoral, que es la iniciativa 4290. Entonces, la discusión básicamente de las reformas se sustentaba en la iniciativa 3826, 4290, hacerlas compatibles y agregarles aquellos elementos que estuvieran ausentes, pero que a la luz del proceso electoral que habíamos terminado se lograran incorporar. Una vez sentada la base o la plataforma política de consensos en la comisión, la misma comisión abrió un espacio de 4 foros donde en 4 temas específicos, los temas de partidos políticos, proceso electoral, Tribunal Supremo Electoral y jurisdicción electoral, se abrió el espacio para que cualquier organización de la sociedad civil fuera a la comisión y presentara las propuestas sobre esos 4 temas, es decir, 4 foros de 4 temas donde las organizaciones de la sociedad civil fuimos, porque nosotros como consorcio presentamos propuestas en 3 de los foros, presentamos propuestas en materia de reforma para cada uno de esos temas. Luego de esto, en junio y julio, la comisión, con esos elementos que obtuvo, empezó a discutir internamente cuál iba a ser el dictamen que la misma iba a emitir para poder darle viabilidad al proceso de reforma. Entonces, en este momento ya tenemos entendido que la discusión interna en la comisión ya está agotada, ya hay un consenso, al menos mínimo, para dar un dictamen a una iniciativa que se alejó por completo de la 3826 y la 4290 y se convirtió en una nueva iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, pues hay una presión, una urgencia, porque la ley electoral y las reformas a la ley salgan en este año. Básicamente hay consideraciones políticas, también consideraciones de la necesidad de homologar, es decir, de que las reformas que se aprueben sean compatibles con otros cuerpos jurídicos, por ejemplo con el Código Penal, si hay modificaciones a las sanciones a los partidos políticos. También tenemos que tener presente de que el Tribunal Supremo Electoral el próximo año tiene la organización de una consulta popular. También va a haber un cambio de magistratura en el 2014, es decir,
los nuevos magistrados o los nuevos magistrados con algunos reelectos o si todos se reeligen, no sé cómo va a quedar al final, pero al final de cuentas van a haber nuevos magistrados y estas reformas van a exigir que estas personas pues también se acomoden a los tiempos y a las modificaciones que ya fueron aprobadas. Y por otro lado pues también tratar de hacer ver las diferencias o los impactos que pueden tener, tratar de modificar alguna de las componentes o de las partes del sistema de partidos o del sistema electoral y no contemplarlo dentro de una reforma constitucional, porque la dificultad para reformar luego una constitución es mayor a la de reformar una ley electoral. Entonces sí es necesario evaluar, por ejemplo, para el caso de esta temática, el impacto que pueden tener los distritos binominales que están proponiendo crear el Ejecutivo. En ese sentido, pues es una medida que habrá que evaluarla porque sí es un cambio drástico para el sistema de partidos políticos y para el sistema electoral. Entonces, evaluar si es pertinente y viable hacerlo a nivel constitucional o si se requiere y quiere hacerlo pues a nivel simplemente de ley electoral y de partidos políticos, dada pues un poco la facilidad de luego, si los resultados no son los que se esperaban, tener las facilidades para realizar los cambios con mayor facilidad. Entonces yo me quedo por acá, le doy el micrófono a Cristian. Voy a hacer a ver si recuerdo, si hacemos un recuento de por dónde ha ido el proceso de la ley electoral y de partidos políticos. Y me gustaría iniciar haciendo algunas consultas muy rápidas. ¿Quiénes acá han estado en un partido político? ¿Han militado en algún partido político? Muy bien. ¿Allá también? No. Perfecto. ¿Quiénes han participado a un cargo de elección popular de los que han estado militando en partidos políticos? La importancia que tiene esta ley es porque regula una gran cantidad de elementos que aparecen ahorita rápidamente en la pantalla. Tiene que ver en cómo se elige el presidente, cómo se eligen las autoridades públicas, cómo se integra la república, cómo se da el proceso de elecciones, cómo se regulan las organizaciones políticas. La ley electoral tiene que ver cómo participamos los ciudadanos, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, cuál es la forma en que los ciudadanos podemos acompañar el proceso de toma de decisiones públicas. Entonces tiene mucho que ver con una serie de elementos que definen la vida pública, cómo nos relacionamos los ciudadanos. Por eso la importancia y lo determinante que es esta ley, además el rango constitucional que tiene, es decir, fíjense ustedes, la constituyente de 1985, que fue la que creó la constitución actual, la constitución que tenemos, antes de desaparecer como constituyente, hizo pública la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, desde ahí vemos la importancia que tiene esta ley y todos los elementos que norma a nivel de sociedad. Para hacer algunos recuentos históricos. En primera instancia, el proceso democrático en Guatemala inicia alrededor de 1983 con la creación de la institucionalidad democrática y las leyes que en alguna medida sirvieron para crear el actual sistema democrático en Guatemala. Y ahí tenemos las leyes que se aprobaron en el 83. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, que es el decreto 3083, que es la que crea el actual Tribunal Supremo Electoral. La Ley del Registro de Ciudadanos, decreto 3183, que es la ley que permite la emisión de la cédula. Recordarán ustedes cuando se emite el documento de identificación que usamos hasta hace unos años, en algunos casos lo seguimos usando, la cédula viene a partir de este decreto 3183, la Ley de Organizaciones Políticas, que era la que regulaba a los partidos políticos en la época.